Buenas tardes amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitado a un amigo exalumno y que está en Barcelona, España, su nombre es Renato. ¿Cómo está Renato? ¿Qué tal, profesor Saavedra? Un gusto escucharlo después de bastante tiempo. Agradecer ante todo la invitación a este podcast. ¿Me podrías presentarte brevemente para la audiencia, por favor, Renato? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Renato Valer, tengo 24 años. Vine a Barcelona, España, a realizar un máster bueno, dictado en inglés en estudios del desarrollo internacional. Aparte de eso, tengo formación en relaciones internacionales y negocios internacionales, ¿no? Que es justamente en una de las clases donde conocí al profesor Saavedra. Gracias. Paralelamente a ello, Sí, sí, bueno, tomé continúa. sí, un curso técnico también en metodología para la enseñanza de idiomas y es a lo que me estoy dedicando actualmente. Interesante, Renato. Hay algo que quiero un poco comentar y compartir inquietudes para la audiencia, porque muchas inquietudes son de personas que han tenido oportunidad o sueñan con ir a otro país, como el caso de España, donde tú estás, y ver qué negocios hacer, cómo emprender, y yo veo que tú ya estás emprendiendo. Coméntanos un poco tu experiencia en relación de cómo un extranjero que no es español va pues a ese país y decide emprender. A ver cómo es el tema por ahí. Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, en realidad yo creo que una puerta, ¿no? Que puede permitirnos entrar a un mercado extranjero, en este caso España, es Ujú. a través de un programa de estudios, ¿no? Venir aquí a España a realizar, por ejemplo, un máster o un doctorado puede ser un buen ingreso si es que los planes son a mediano o largo plazo poder establecerte aquí en España, Ujú. ¿no? Definitivamente no todo es tan sencillo, porque aparte del tema de las cualificaciones académicas que uno pueda tener, está el tema de los permisos de trabajo, ¿no? Bueno, hay que tener un permiso de trabajo para poder trabajar aquí legalmente. Ok. Ahora, las regulaciones van cambiando, ¿no? Por ejemplo, la visa de estudiantes para este año me parece que tiene un poco más de apertura que la visa de estudiante cuando yo llegué aquí. Sí, Y eso que he sí, llegado hace un año y medio, sí, ¿no? entrevisté a una abogada y me dijo que ahora las visas de estudiante de España te permiten trabajar. Trabajar hasta 30 horas. Ahora, de ahí a la práctica ya es diferente, ¿no? Y eso es algo que Ok. también hay que considerar, porque, A ver, claro, cuéntanos, por favor. la visa de estudiante con la que yo vine, por ejemplo, te permitía trabajar 20 horas, pero nadie hacía eso, porque Mm, resulta de que para que tú trabajes las 20 horas, tenías que conseguir la autorización de trabajo y esta te la tenía que gestionar el empleador que quería que tú trabajes las ok. 20 horas. Y este trámite podía tomar entre 3 meses a 6 meses. Mm, Entonces, ni tú ni el empleador tenían un control sobre cuándo extranjería iba a dar la resolución. Y claro. hasta que no den la resolución, uno no puede empezar a trabajar legalmente. O sea, el trámite Entonces, burocrático. un trámite burocrático, ¿no? Eso es típico en Eh, España, te comento, ¿ah? Muy sí, 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 típico. sí. Eh, Y en Italia he escuchado de otros compañeros que sí, también ahorita están haciendo estudios mucha en Italia y en burocracia. otras partes hay bastante burocracia, ¿no? Cuéntanos Entonces, cuéntanos más, por favor. claro, entonces lo que más se estilaba y hasta ahora me parece es el tema de las prácticas, ¿no? Ok, Porque para las prácticas, pues uno no necesita, claro, digamos, un permiso aparte, claro, ¿no? Un permiso aparte. El tema está en pasar de prácticas a ser un trabajador, que claro. ahí nuevamente hay otro trámite, ¿no? Y está el tema de los tiempos, que a veces complican un poco todo el proceso, Ujú. digamos, porque no hay un control, ¿no? Ni siquiera si es que tú lo mandas a hacer con un abogado de extranjería. Y Ok, ese es otro tema, ver un buen abogado de extranjería. abogado, Hay sí. muchos abogados que van a ofrecer muchos servicios, Ajá. pero ahí está con qué abogado te quedas, porque hay abogados que inclusive te asesoran mal. Lo digo por experiencia propia también. Wow. Entonces, imagínate, pagas dinero y te asesoran mal.
¿no? Mm, Es cuestión de ir buscando y ya en el intento, pues uno da con uno que realmente sabe, pero de todas maneras siempre es bueno informarse uno bien, leer la claro. normativa antes de ir a una asesoría legal. Esa siempre es mi sugerencia. Entonces yo veo que como lección es para uno tener planes de estudiar, emprender y aprovechar algo laboral de un país a otro, prepararse con un abogado desde antes, No, como para ganar informarse tiempo. del tema legal, ¿no? O Bueno, sea, asesorarse o asesorarse en todo caso. asesorarse, Ok. digamos, ¿no? Me quiero ir a Alemania, ok, me voy a ir a estudiar, por ejemplo. ¿Qué Ujú. sucede después, no? Si mis Claro, proyecciones están en claro, quedarme allá, ¿cuáles son las opciones que me da Alemania? Porque, a ver, cada claro. país tiene su propia normativa, Normativo. ¿no? Pero algo también que me he dado cuenta ya es el tema de las ayudas. Pero eso aplica más para los residentes europeos y no para otros, Correcto, ¿no? correcto. Exacto. O sea, aquí, por ejemplo, viene un alemán, quiere trabajar en España, no hay ningún problema. Ajá. Todos los europeos tienen el permiso de trabajo, Sí, ¿no? le denominan como ciudadanos de la comunidad, algo así, me acuerdo. Correcto, correcto. E inclusive para aplicar a trabajos aquí en Europa, en los formularios de aplicación, ¿no? Mm, Te piden marcar de dónde, cuál es tu nacionalidad. ¿Eres ah, ciudadano comunitario o ajá, extracomunitario? ajá. Y Sí, sí, obviamente tienes la desventaja si eres extracomunitario, ¿no? claro. Al menos que tengas papeles, ¿no? O permisos laborales, algo así, Exacto. ¿no? Que demuestren cosas por el estilo. Entonces, yo he estado viendo un poco ese escenario y cómo ves el mercado en relación a lo que tú desarrollas como servicio. Cuéntanos un poco eso. Claro que sí. Bueno, en relación al tema de idiomas, aquí en España veo muchísima demanda. España es un país que está dentro de la Unión Europea y por tanto está la necesidad imperante, ¿no? De comunicarse con los demás países de la Comunidad Europea. Y Ujú, la lengua franca principal es el inglés. Entonces, se requiere que los profesionales tengan un nivel de proficiencia alto en el idioma, ujú, ¿no? En general. Y, por ejemplo, para empresas europeas que quieren incursionar, sea en España o en América Latina, pues el tema de aprender el español también está, ¿no? Y el puente, digamos, es España. Entonces claro. vienen muchos extranjeros aquí también con la finalidad de llevar algún curso, aprender el idioma, ¿no? Ujú. Interesante. Entonces eso hace ver mucho el tema de oportunidades, pero con mejor conocimiento, como lo dices tú, en relación a la normativa para ver de qué manera acomodarse según el escenario y la conveniencia normativa para poder desarrollar tipos de emprendimientos. También una abogada me acuerdo que me comentó en relación que eso depende de las comunidades, porque no todas las comunidades son iguales, porque también tienen sus normas propias, por eso son autónomas. Bueno, en el tema de extranjería no hay mucha variación en realidad. Ah, ok, Puede variar en el tema de tiempos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Sevilla te pueden responder en un mes, mientras que acá en Barcelona en tres, ok, porque claro, estamos en una ciudad grande, pero de ahí las leyes en extranjería son uniformes para toda España. ok, ok. Lo otro, Renato, ¿cómo ves tú esa apertura europea a ciudadanos que no son europeos en relación a cómo integrarse al mercado? Porque tú eres peruano y tienes clientes europeos, pero ha habido un poco de resistencia, ha sido fácil. ¿Cómo? Cuéntanos un poco la historia. Ujú. Claro. Bueno, en realidad, los clientes que yo tengo algunos clientes que todavía, por ejemplo, son de Perú, porque yo empecé el tema de enseñanza de idiomas online durante la pandemia. Ajá. Entonces, mis primeros clientes eran de Perú, de Brasil, de Estados Unidos y de Canadá. Ujú. Sin embargo, cuando empecé a estudiar acá en Barcelona, vino el tema de los horarios, ¿no? Ok. Porque la mayoría de personas que me solicitaban clases lo hacían en horarios de la noche. Por ejemplo, hora de Mm, Perú, que para claro, mí ya sería madrugada. claro. Entonces, yo no iba a irrumpir mis horas de sueño, porque también estaba en un programa de estudio.
claro. para dar las clases. Entonces tuve que dejar esos alumnos y empezar a ver la manera de conseguir alumnos aquí, en España, ¿no? En Ujú, España o en Europa en general. claro. Entonces empecé a trabajar mucho con mi red de contactos, ¿no? Ujú, En LinkedIn, la gente de mi mismo máster, ¿no? Porque claro, lo que me dio mucho soporte en esto es que yo ya tengo ahorita más de 10 años de experiencia en la enseñanza de idiomas, claro. ¿no? Y aparte cuento con la acreditación para poder dictar clases, Ujú. ¿no? Entonces, ya había como que más peso en comparación a otros chicos que de repente no tenían ninguna acreditación Ah, o que claro. no tenían Credibilidad. experiencia, ¿no? Claro, claro. Entonces eso te hace facilita y eso gana confianza, obviamente, en el mercado para poder conectarse y ver las oportunidades y lo otro, demostrar, pues, ¿no? Las capacidades de uno en relación a las formas como realizar el trabajo. Eso me parece muy, muy, muy bien y acertado. Otra cosa, Renato, para desarrollar esto, tú me estás hablando de online, pero Ujú. también presencial, me imagino, tiene sus características en relación a esto de la enseñanza, porque entiendo que no es igual online que presencial, te digo, porque yo también soy profesor y eso salta a la vista cuando uno enseña online y yo enseña presencial. Entonces, hay diferencias, hay estrategias que se pueden hacer en una y en otra no. No sé cómo tú lo has visto ese tema en el relación a tu experiencia en el mercado. Claro que sí. Bueno, yo creo de que la dinámica puede ser diferente, pero los objetivos de aprendizaje, al menos en el caso de idiomas, se pueden lograr en ambos escenarios, Ujú, tanto en la enseñanza presencial como en la enseñanza online. Evidentemente, si el alumno cuenta con una buena conexión a Internet, si es que está trabajando desde un lugar tranquilo, ¿no? Donde no hay ruidos, etcétera, ujú, y está comprometido con su aprendizaje, claro, ¿no? sí, Sí. Hasta ahorita tengo personas que me solicitan. El formato online les es mucho más conveniente, ¿no? Que desplazarse hasta otro sitio. Y bueno, a mí en realidad también me conviene más enseñar online, ¿no? Llegar a mi casa y trabajar desde aquí, claro. sin necesidad de tener que desplazarme, ¿no? ¿Has tenido oportunidad de enseñar el idioma español? Sí, hasta ahorita he trabajado con cuatro alumnos. Empecé también durante la pandemia, todos en modalidad particular, obviamente. Ajá. Y si bien, digamos que yo no tengo ahorita el certificado de profesor de español, Ujú, tengo el de inglés. ok. Y he podido aplicar la misma metodología a la enseñanza del español. Y de igual manera, aplicar la misma metodología a la enseñanza del francés, que también Mm, empecé a enseñar francés durante la pandemia, ¿no? ok. Y una pregunta, hay curiosidades, me imagino, porque siempre cuando hay enseñanza de idiomas, se relaciona la parte cultural porque el idioma es parte de la cultura. Entonces, ¿qué apreciaciones tú has notado en relación a personas que no son hispanohablantes, están aprendiendo el idioma español en relación a las culturas, pues, ¿no? España, Latinoamérica. ¿Qué apreciaciones piensas tú, observas en relación a ello? ¿Se llevan algunas sorpresas? Claro que sí, bueno, siempre me preguntan, ¿no? Y bueno, ¿de dónde eres tú? Pero durante las clases, digamos que yo mantengo un español bastante neutral, Ah, ok. ¿no? Porque claro, en Perú he escuchado personas que tienen un acento mucho más marcado de repente, pero siempre me dicen que mi acento es muy neutral Ujú, y fácil de entender. Entonces, esto ayuda mucho a la claro, dinámica de la clase, ¿no? Y cuando estamos viendo aspectos culturales, claro, les puedo comentar algo de España, pero siempre en mis clases les doy más el enfoque cultural a Perú. Los ah, ok, traigo a Perú, ¿no? La comida, la historia, claro, porque es mi bagaje cultural, es donde yo he vivido toda claro, mi vida. claro. Y es algo de la cual personas que no son hispanohablantes, me imagino, interesante porque es un aspecto de vivencias que no lo vas a ver pues en las noticias, no lo vas a ver Claro, pues ha sido más en una universidad o en algún libro.
¿Cómo lo ves Sí, en tú, realidad Renato? lo valoran mucho. Lo valoran mucho. eh, a veces me preguntan más cosas, ¿no? Sobre el Perú, en su idioma, porque bueno, a veces todavía no han llegado a un nivel intermedio avanzado de español, Ujú, pero siempre es bonito compartir la cultura de uno, ¿no? Durante las clases. claro. Otra cosa, Renato, ¿cómo ves tú el tema de emprendimiento una vez pasado todos estos temas a nivel legal, que es todo un proceso que hay que pasar? ¿Cómo lo ves el escenario para un desarrollo? Porque yo entiendo cuando la Comunidad Europea te abre las puertas, o sea, España es parte de la comunidad, si estás en España tienes acceso. Es ¿Cómo lo ves claro, tú? esa es la principal ventaja, ¿no? El acceso que se tendría ya con papeles españoles a Ujú, los demás países del mercado europeo, ¿no? Definitivamente óptimo, porque ya ujú. con todas las cualificaciones, más experiencia, más permiso de trabajo, estás listo. Estás listo y Entonces, me has sin hecho ningún problema. acordar a una abogada de allá de España que me decía que para aplicar a las ayudas europeas no está sujeto a la nacionalidad, sino a la residencia y al permiso del trabajo. Y puede ser Correcto. cualquiera, me dijo, puede ser un turco, puede ser un latinoamericano, cualquiera recibe ayudas y yo he visto un montón de ayudas en relación a temas de negocios, de cualquier tipo de línea. Tecnología hay un Claro, montón también. Eso es lo que claro, o sea, recuerdo. ujú, claro, o sea, en realidad, los latinos aquí tenemos ventaja en el tema legal, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Solamente tenemos que residir legalmente aquí durante 2 años ¿Ok? para poder aplicar a la nacionalidad española. 2 años nomás. Dos Yo, años. yo escuché hace tiempo que eran 5 años. Ahora tú me No, dices que son 2 años nada más. 2 años que tiene que demostrar residencia. residencia. Ojo, si uno viene por estudios, eso no cuenta como una No residencia. cuenta. Sí, eso me dijo la Eso abogada. se llama Tiene que ser estancia. tiene que ser por trabajo. 2 años de No, residencia de trabajo tampoco. no necesariamente. O No sea, aquí necesariamente. hay una diferencia entre estancia y residencia. Cuando A uno viene a ver, estudiar, ¿no? Eso se llama una estancia de estudios. ok. No cuenta como una, por más que uno venga acá 2 años o 3 años, Ujú, estás como estudiante, ¿no? ok, Se llama estancia. ok, Pero, por ejemplo, si luego de esa estancia, como en mi caso, te otorgan una residencia para la búsqueda de trabajo, que ok. ahora es de hasta 2 años esa residencia, ya te cuenta, así tú no estés trabajando, porque ya es una residencia. Mm. Así no te estés trabajando, te Sí, no da se está trabajando. chance para solicitar la nacionalidad española. Correcto. O también está la residencia no lucrativa, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es para personas que pues tienen los medios económicos porque Claro. hay que demostrar tener, creo que 25.000 euros en una cuenta de ahorros para vivir por un año acá. Entonces, te permiten residir en España más no trabajar. Ya, Uh, claro, pero al final, si vives acá los 2 años, igualito, te cuento. te cuenta, tienes dinero ahorrado. Ujú. Si lo sabes administrar, te va a sobrar, Claro, ¿no? claro, Te va a sobrar, de hecho, y pones tu negocio ya como ciudadano español, porque ahí te correcto. saldría, y como ciudadano Porque español puedes aplicar a las ayudas Claro. de los ayuntamientos, de los gobiernos regionales, en el caso de Cataluña, de la Generalitat, que hay un montón de ayudas para Ujú. emprendedores, pymes, Claro que sí. confederaciones. El tema, me has hecho correr el tema de la Unión Europea que tiene comisiones y entidades propias de cooperación y ayuda. Es increíble, o sea, aplicarías a todo ese abanico, o sea, Mm, conviene ser legal su incorporación y no lo que mm. yo había visto en algunos casos, personas informales sin papeles, y estaban ahí 5 o 10 años Claro, y no tenían papeles. claro, claro, ahí está el otro tema, ¿no? Y para terminar, cerrar el otro punto de las residencias, está también la residencia de nómada digital, que recién ha entrado a la legislación española este año y que Cuéntanos un te poco de eso. permites, claro, si es que tú tienes un trabajo online, Ujú. puedes venir a residir a España.
y también puedes tener esa residencia por 2 años y por ser latino, a los 2 años puedes aplicar a la nacionalidad bajo esa Dos. residencia de nómada digital, que no te Online. permite trabajar aquí. Ojo, o sea, tu trabajo es del exterior, pero es online. O sea, yo puedo aplicar a mi nacionalidad española desde Perú, pasado 2 años en modalidad online. No, No, tendrías que residir acá. a residir acá. Tengo que ir Porque allá. claro, para darte la nacionalidad van a ver el pasaporte, ¿no? O sea, los Claro, sellos de entrada y de salida. O claro. sea, no es que yo vine acá, saqué esa residencia y me fui a Indonesia Ah, no y puede viví los salir. 2 años en Indonesia, No puede claro, salir. sales. Pero a la hora de que vean el expediente, lo van a rechazar porque no has vivido acá los dos Claro. años. Claro, o sea, la idea es tener 2 años ininterrumpido. O sea, entras y no Mm. sales hasta después todavía. No, puedes salir. Puedes Por salir ejemplo, con mi residencia de búsqueda de trabajo yo puedo salir y entrar. como El tema turista. está claro, en que de esos 2 años, pues yo no me puedo salir 6 meses, por ejemplo, Claro, porque claro, me corro el riesgo de que me rechacen la claro. nacionalidad, Puede ¿no? ser un día, una semana, un viaje Pueden corto, ser cosas quizá un así. par de meses, hasta 3, exagerando, pero no más de eso, ¿no? Mm, interesante. Yo veo que son datos importantes para ver el tema de las oportunidades porque tú sabes que ahora estamos en un mercado global y es válido tener pues doble nacionalidad. Yo lo veo conveniente porque te abre mercados a diferentes, ¿qué te digo? Lugares, porque ser ciudadano español y ser ciudadano peruano a la vez te da por un lado opción América y por otra opción te da pues acceso a Europa. O sea, tienes un Correcto. abanico mucho más grande como para explorar o Mm, inclusive articular lo que hay en un lado, lo que no hay en otro lado y en tu caso dar información de un lado al otro lado, el idioma de un lado al otro lado y viceversa. ¿Qué piensas tú? totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y un tema que siempre es importante mencionar es el factor tiempo, ¿no? Ujú. Porque, claro, por ejemplo, en Estados Unidos, donde quizá los salarios pueden ser más altos, pero ¿en cuánto tiempo obtendrías una residencia legal o una Mm, nacionalidad? ahí demora En más. muchísimo más tiempo. Yo he 10 conocido, años, sí, 12 10 años. años. He conocido casos de 10 años. Es increíble. Claro, Y en España claro, solamente para nosotros son 2 años. 2 años. ¿Sí? Claro, yo veo que uno preparándose para 2 años es manejable, ¿eh? De Exacto. verdad, es Yo lo manejable veo así. y es como una inversión para un beneficio mayor. Algo Correcto. así, Así es. algo así. Y mientras tanto te vas como que digo, moviendo dentro de lo que son los permisos. Además, te vas, que te digo, entrenando, pues, ¿no? Porque hay obviamente cosas para aprender, como yo siempre digo, siempre es bueno aprender porque esas cosas se van a manifestar en las oportunidades que tú vas a tener. Y en el campo que tú estás, pues estás en un tema de enseñanza de idioma, que después puede convertirse en un centro de idioma, puede convertirse, pues, que te digo, en un negocio de repente más especializado para de repente hacer misiones comerciales, ya la parte viendo de negocios internacionales. ¿Por qué? Porque yo veo que eso Claro. no es exclusivo de la Cámara de Comercio, ¿ah? Son cosas que uno puede organizar de forma creativa y Ujú. mostrar ese aspecto de que del idioma con la cultura y los negocios. ¿Por qué? Porque tú sabes como profesional de negocios internacionales, si no tienes un conocimiento cercano, pues no hay confianza para hacer negocio, entonces no hay negocio. Entonces, yo veo que ahí hay una oportunidad que se puede, pues, ver ese lado y el otro lado y mostrar de una forma muy profesional. Yo veo que ayudaría bastante, Renato, cosas así al tema de los negocios, porque estoy viendo por este lado de aquí que no se está haciendo bien y que se está cayendo mucho en el tema internet y todo lo de internet no es pues de confianza, pues, ¿no? Hay muchas cosas que no son veraces, son engañosas. Entonces no hay Ujú. nada como la otra parte de experimentar, conocer, conectar, complementar, pues, ¿no? A cosas de aprendizaje de idioma. Yo veo que ahí tú tienes una oportunidad de pasar del idioma a los negocios tranquilamente
¿Por qué? Porque tienes experiencia de vida, conoces las cosas y de verdad que podría ser un buen asesor y guía de negocios. Es mi impresión. ¿Cómo lo ves tú? Ujú. Sí, definitivamente, como ahora digo, ¿no? Mi trabajo de ensueño sería uno en el que pueda combinar esos conocimientos que tengo adquiridos, pero también el factor de crecimiento profesional, ¿no? Y el tema de manejar un negocio propio creo que es la mejor alternativa que puede haber, ¿no? El no depender, ¿no? De un salario, etcétera, sino el de lograr una mayor independencia económica. Y ya me he acostumbrado a trabajar como freelance también. Entonces, sí, sería una opción bastante interesante para mí. Sí, y tienes la oportunidad de seguir conociendo mercado porque algo que yo he sabido y por experiencia te digo, uno podrá saber inglés. Inglés lo pueden hablar, pues, ¿qué te digo? Eh, En la mayor cantidad de países en el planeta te puedes comunicar. Pero el inglés no es nativo de muchos países. O sea, yo puedo Ujú, ir a Rusia, puedo ir a Polonia, puedo ir a Alemania a hablar en inglés, yo sé que me entenderían, ujú, pero no es mejor que yo pueda entender al ruso en el idioma ruso, al alemán en el alemán, porque me he dado cuenta que tiene otra conexión y otra forma de empatizar y demás cosas. O sea, es como que generas mucho mejor el tema de confianza. El inglés lo veo como un primer enlace, es ujú, formal, es comunicacional, pero ujú. no aterriza lo más profundo del origen del ciudadano. ¿Cómo lo ves tú? Tú que estás en ese mundo de los Claro, idiomas. claro. Yo pienso que depende mucho, a ver, por ejemplo, aquí en el tema de la Unión Europea, ¿no? ¿Cuántos idiomas hay? Imagínate cuánto tiempo nos tendríamos que pasar para aprender todos los idiomas. ¿Quién se va a aprender el italiano, el francés, el alemán, el checo? Entonces, normalmente pues optan por la lengua franca, Mm, ¿no? Que es el inglés. Eh, y eso conecta a ambos lados, digamos, ¿no? Pero obviamente, si yo me quiero especializar en Alemania, porque lo veo muy atractivo, ¿no? Y nada, estoy enfocado en ese mercado, lo mejor será que aprenda el alemán ajá. para poder tener eso que usted dice, la llegada, ¿no? Claro, claro, porque Una mejor llegada, o a yo lo mercados he, como Francia, por ejemplo, ¿no? Donde Ren- valoran mucho sí, que uno sepa su propio idioma, ¿no? Renato, yo le he visto eso por experiencia de amistades y es un plus brutal, te digo, porque se gana emocionalmente a la gente. La Al gente cliente o qué sé yo. a todo, o sea, y es más, entiendes mejor la cultura. Yo veo que el inglés me ayuda a comunicar bastante, a hacer negocio hasta cierto punto, pero yo veo muy fuerte aprender el idioma cuando uno decide, como tú dices, ya especializarte. Obviamente no vas a aprender todos los idiomas, pero obviamente tú en tu espacio profesional, pues yo veo que uno debería apuntar más o menos según cómo va explorando, conociendo pues el mercado, la gente, dónde es más estable, dónde es más progresivo, ¿no? Progresista, por decirlo así. Ah, Entonces, ahí recién decir claro. aquí, aquí y acá, ¿no? Algo así. Y sobre todo decir que depende mucho del mercado al que uno se quiera dirigir, porque por ejemplo, Francia, a los franceses les encanta que uno tenga siquiera un conocimiento básico de su idioma, ¿no? Que al menos lo saludes por último y te presentes en francés. Lo valoran mucho, Ajá, ¿no? Pero en Holanda, por ejemplo, el nivel de inglés es altísimo. ajá, Entonces, yo personalmente no vería tanto la necesidad de meterme a estudiar holandés o claro, danés, porque ya son claro. países que, claro, manejan el inglés como segundo idioma, Claro, prácticamente. claro. Sí, sí me has hecho correr. Todo depende de la situación del mercado y ver cómo esto puede ayudar a tener una Ujú. mejor relación y oportunidad de largo plazo, que es la idea, ¿no? ¿Cuáles son Correcto. tus palabras finales, Renato? Muy interesante lo que comentas. Mensajes para la audiencia. Bueno.
nada, que si es que están pensando en poder emprender algo en otro país, pues siempre fijarse el aspecto legal, ¿no? Ujú. Tener en cuenta que todo emprendimiento demanda una inversión, ¿no? Y sobre todo si va a ser en otro país, Ok. ¿no? Ver el tema de la manutención, sobre todo, es muy importante, ¿no? Eh, y eso, estar siempre abiertos a poder comprender, conocer más a fondo la cultura del país, ¿no? Porque eso va a ayudar mucho a la manera en la que se van a hacer las prácticas de negocios, a diseñar mejores estrategias, etcétera. Ujú. Gracias, Renato. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.